Metabolismo de los lípidos. Primero tenemos que saber qué cosa es un lípido. Hay que recordarlo. Los lípidos son biomoléculas orgánicas formadas básicamente por carbono e hidrógeno. También oxígeno, pero en porcentaje es mucho más bajo. Es lo que llamamos el shock. ¿Ya? Además puede contener también fósforo, nitrógeno y azufre. Son insolubles en agua, poco solubles en disolventes orgánicos como éter, cloroformo, benceno, derivados de la esterificación y otras modificaciones de ácidos grasos libres, ácidos grasos, monocarboxílicos y derivados por aposición y posteriores modificación de unidades isoprenoides. Entonces, eso es el lípido. Una vez que han visto ese lípido, lo que han tenido que es el lípido, entonces vamos a hacer las funciones de los lípidos. Tiene función energética. Dice combustible de alto valor calórico de uso diferido solo admite degradaciones aeróbicas por la respiración. 2. Estructural. Forma estructuras de membranas plasmáticas de todos los tejidos de seres vivos. Recubren órganos y dan consistencia proteica mecánica. Y es por eso que las células que tienen la membrana no es fosfolipídica. Eso es. Dice informativa, apoyo a biocatalizadoras. Señales químicas como esteroides, prostaglandinas, retinoides, leucotrienos, calciferoles, vitaminas liposolubles. ¿Ya? La cuarta función, transportadora. Las lipoproteínas a los ácidos libres, biliares, aporta ácidos grasos esenciales como es el linoleico y el linoleico. ¿Ya? Entonces tiene 5 funciones de estos lípidos. Es por eso acá cuando dice, en la primera dice, es combustible de alto valor calórico y de uso diferido, solo se admiten degradaciones aeróbicas. Ahora, yo siempre preguntaba, cuando iba a los congresos tanto de endocrino como de obesidad, decía, si una persona es obesa, entonces medimos que tiene una cintura bastante elevada, entonces tiene bastante panículo adiposo. Entonces yo preguntaba siempre, ¿y por dónde elimina ese panículo adiposo? Tú le das tratamiento y comienza a bajar, le das menos calorías, actividad física, ¿y por dónde elimina ese panículo adiposo? ¿Por dónde creen? La respiración. Por la respiración. Porque tú en el momento que tú haces el ejercicio, estos ácidos grasos estás quemando y por consiguiente mediante el CO2 vas eliminando. Es eso. Por eso muchos dicen, ¡ay, baja de peso! ¡Hay pastillita para bajar de peso! Y no hacen ningún tipo de ejercicio. ¿Qué vamos a bajar? Lo único que estamos reduciendo nomás es la ingesta calórica. Entonces acá ya tenemos, ya viene el problema que sea. Las lipoproteínas. ¿Qué son las lipoproteínas? Son complejos de alto peso molecular, en su mayoría son esféricas, como están viendo ahí en el gráfico, ¿ya? Que transportan lípidos a través de los líquidos del organismo hacia los tejidos y desde los mismos. ¿Ya? Entonces son esto como cajitas que se meten los lípidos ahí, como están viendo acá. Y esta es la lipoproteína, entonces todo esto es la apolipoproteína, es y acá estamos viendo qué es colesterol, triglicéridos que están ahí, y esa capa está formada por los fosfolípidos. Entonces ahí se mete y son transportadas, dice, estos lípidos a través de los líquidos del organismo hacia los tejidos y desde los huesos. Tenemos los kilomicrones, compuestos fundamentalmente por triglicéridos.
Contienen colesterol y fosfolípidos en pequeñas proporciones. Se originan tras la digestión y absorción de las grasas. Y es por eso cuando hubo una comida copiosa y tú le haces un análisis que se llama de sangre, lo primero que va a salir es un suero filoso, blanco, leche parece, y full de triglicéridos. ¿Ya? Entonces, tenemos las lipoproteínas de muy baja densidad en LDL, contienen concentraciones elevadas de triglicéridos, ¿ya? Y moderadas de colesterol y fosfolípidos. El origen es fundamentalmente endógeno, asegurando su transporte desde el hígado hacia los tejidos más periféricos. ¿Ya? Tenemos las lipoproteínas de densidad intermedia. Son lipoproteínas que se han extraído gran parte de los triglicéridos, de forma que las concentraciones de colesterol y fosfolípidos están aumentadas y ha bajado los triglicéridos. Las lipoproteínas de baja densidad, ¿ya? Es el LDL, son lipoproteínas de las que se han extraído todos los triglicéridos, dejando una concentración elevada de colesterol y fosfolípidos. Las lipoproteínas de alta densidad, el HDL, contienen una alta proporción de proteínas y menor concentración de colesterol y fosfolípidos. Depuran parcialmente el colesterol de los tejidos periféricos, transportándolos al hígado para su eliminación. ¿Ya? Entonces acá tenemos la clasificación de las lipoproteínas según la densidad. Tenemos los kilomicrones, proteínas de muy baja densidad, de alta densidad, todo eso. ¿Ya? Para que más o menos conozcan cómo está eso. Bueno, y acá tenemos, como se dice, el LDL es el colesterol malo y el HDL es el colesterol bueno. Entonces lo que tenemos acá, cómo están compuestos esos, ¿no? Entonces tienen sus núcleos oculares, generalmente están con ApoC, APO3, todo eso, los malos y los buenos están con ApoC, APO3 también tienen. Entonces estas son las concentraciones que se encuentran así. Apoproteínas. Dice, mediante el catabolismo de las lipoproteínas, actuando a nivel de las enzimas lipolíticas y receptores celulares, se remueven las lipoproteínas del plasma. ¿Ya? Entonces esto sirve para remover las proteínas que están en el plasma, o sea, en la sangre. Las apoproteínas. Acá tiene una apoproteína que está llena de colesterol y triglicéridos, su paréntesis de fosfolipídicos, ¿ya? Entonces acá tenemos las apolipoproteínas, las diferentes que si hablamos un ratito. La A1 activa, dice la enzima lecitin, colesterol, acetiltransferasa, rol estructural de la HDL. Y la APO2, papel estructural en algunas subunidades de la HDL. Y así sucesivamente van a ver su función de cada una de las apolipoproteínas. La vía exógena transporta los lípidos de la dieta desde el intestino a sus diferentes destinos metabólicos en diversos tejidos. La vía endógena representa la secreción hepática del metabolismo de los LDL, el IDL y el LDL. ¿Ya? Vía de transporte inverso de colesterol permite mediante un doble mecanismo de receptores para que el LDL y el HDL devolver colesterol al hígado para que lo siga metabolizando. Acá para que vean vía exógena de colesterol dietético va al intestino, 20 micrones, todo eso, los vasos capilares y todo, y al final va a llegar al hígado.
En cambio, en la vía endógena del hígado sale y también entra el hígado, ¿ya? Extrahepáticos, todo eso, entonces va a formar acá el LDL, IDL y el HDL. Transporte inverso del colesterol, ¿ya? Se den cuenta cómo es el transporte inverso del colesterol. Es el hígado que tenemos acá, el hepatocito, ¿ya? Es cómo se va transportando inversamente este colesterol. Entonces, mediado por la APO1, utilizada en el transporte de colesterol desde la periferia hacia el hígado por su expresión por la bilis. El hígado e intestino producen HDL, nacientes, colesterol libre y fosfolípidos, por la que a la acetil transferasa de lecitina y colesterol forma el HDL maduro. El colesterol unido a HDL puede ser captado por el hepatocito por ser receptor depuradores. ¿Ya? Dice, alternativamente, este colesterol de HDL puede ser transferido por las proteínas de transporte de ésteres, colesterol, ¿ya? A las LDL y a las de muy baja densidad. Entonces acá tenemos estas enzimas y la localización cuya función que tienen. La lipoproteína lipasa A, la lipasa, dice, eso está en el endotelio de los capilares de tejido muscular y adiposo. Su función es hidrolizar los triglicéridos de los quiloglicones. Bueno, y lo demás tenemos la lecitina, el colesterol que está en el hígado, la lipasa hepática en el hígado y la proteína transportadora que está en el hígado. Y tiene cuya función es esterificar el colesterol libre sobre la superficie del HDL, hidrolizar los triglicéridos dentro de las partículas de HDL, intercambiar colesterol por triglicéridos con las lipoproteínas ricas en triglicéridos. Factores que regulan las lipoproteínas, factores que regulan los lípidos y las lipoproteínas. Los ácidos grasos saturados de los alimentos, colesterol total y el LDL. El tabaco, el estrés psicológico y la actividad física o obesidad afectan las lipoproteínas. La insulina, la hormona tiroidea, regulan la síntesis del LPDL y la interacción de la LDL con los receptores. El exceso de esteroides eleva triglicéridos y HDL al igual que los estrógenos. Entonces los esteroides y estrógenos elevan el HDL. La variabilidad de respuesta observada en los lípidos y lipoproteínas estaría determinada genéticamente. Las variantes genéticas más estudiadas están en los genes de ApoE y ApoB. Hay muchas variantes asociadas con genes que codifican distintos receptores y enzimas, como el LPN, el HDL, y el CETP, y proteínas de transferencia de triglicéridos microsomales. Ya habíamos visto que cómo está ese problema de las diferencias, vamos a hablar de la aterosclerosis. La aterosclerosis sin duda es la epidemia de nuestros días, hemos dicho. En la actualidad se define como la respuesta celular inflamatoria linfoproliferativa a las lesiones de la pared arterial. Procesos involucrados en la aterosclerosis. Tenemos la disfunción endotelial, influjo de lípidos, respuesta inflamatoria y reparación. Esa es la forma como se producen los aterones.
disfunción endotelial. Están viendo acá que este es el endotelio. Estas son las capas del endotelio. Y estas son las benditas lípidos. Dice, el endotelio disfuncional aumenta la vasoconstricción, producto de la agresión de los factores de riesgo crónicamente presentes y que lesionan la pared arterial. Entonces, estos van a lesionar esta pared arterial. Influjo de lípidos y oxidación. Una vez que estos han dañado la pared, entonces se entra, ¿ya? Se entra al interior de la pared arterial. Dice, pérdida de poder de barrera semiselectiva y sumando a la agresión crónica de los factores de riesgo. Se produce influjo del LDL hacia la íntima arterial con el depósito de los mismos a este nivel de la pared arterial. Entonces se van entrando y se van depositando, ¿eh?, en el grosor de la pared arterial. Entonces va a haber un proceso inflamatorio. La adherencia y reclutamiento de depósitos circulantes, ¿ya? Los monocitos circulantes pasan a macrófagos en la íntima arterial. Acá, ¿ya? Estos linfocitos van a pasar y se van a volver en macrófagos. Muy bien. Los macrófagos fagocitan los lípidos del endotelio y adquieren un aspecto de células espumosas. Entonces, estos macrófagos que están viendo acá se las comen a estas moléculas de lípidos y no las pueden digerir y se vuelven en ese aspecto de células espumosas. Entonces, como vio ese daño ahí, entonces el organismo tiene que tratar de hacer la reparación. Entonces la reparación dice, en las células espumosas ocurre la oxidación del LDL, provocando intensa inflamación, ¿ya?, síntesis de colágeno y migración de células de músculo liso de las capas medias de la pared vascular para formar una capa fibrosa. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Ahí pues, el proceso inflamatorio, la síntesis de colágeno, hecho que las células de colágeno, y una migración de las células musculares, tienes acá, ¿ya?, listo, en la capa media de la pared vascular formando una capa fibrosa. Entonces esto va a formar una capa fibrosa, ¿ya? Formación de las placas de ateroma. Al final esta placa fibrosa es el ateroma. La placa de ateroma dice el núcleo lipídico, colesterol y células espumosas, ¿ya? Las membranas fibrosas, células de músculo liso y colágeno. Bueno, entonces estos ateromas que hacen, se han entrado, han pasado la que se llama la íntima, se han colocado ahí dentro, se han pegado, ¿y qué hacen? Levantan a la íntima y por consiguiente la luz arterial va disminuyendo. Entonces van pasando los años, se va aumentando y va a llegar el momento en que la cantidad de sangre que debe ir a los órganos es menor. Y es por eso que muchas personas, no sé si han visto en las calles, algunos señores de edad avanzada caminan mirando medios tontitos. Es por eso, porque está yendo menos irrigación cerebral, a sangre cerebral, menos irrigación a nivel que se llama cardíaco, y después viene y se va tapando, va viniendo las enfermedades que se llaman de infarto miocardio, infartos cerebrales, todo eso, ¿verdad? Bueno, pero lo bueno después de haber dañado eso, estos ateromas siquiera se quedan pegados, porque hay otros que no están tan pegados, se desprenden y entonces viajan como émbolos y tapan las arterias más pequeñas. No. Dislipidemia ateroma, dislipidemia aterogénica. Alteración lipídica y lipoproteínas asociados a un riesgo cardiovascular elevado y caracterizado por asociación de HDL bajos, triglicéridos elevados, alta proporción de partículas de LDL pequeñas, densas, ¿ya?,
Este riesgo cardiovascular está presente incluso en individuos con LDL normal. La dislipidemia heterogénica, entonces dice acá tenemos este colesterol HDL bajo, se considera un predictor independiente de enfermedades cardiovasculares. La asociación de triglicéridos elevados y HDL bajo tiene una acción sinérgica en relación con el riesgo cardiovascular. La lipoproteína A, factor de riesgo vasculares emergente, dice, descubierta por el doctor Karen, constituida por una asociación entre una partícula de LDL y una proteína denominada ApoA, a través de una unión por un puente disulfuro entre la ApoA y la ApoB, dice B100 de la LDL, sintetizada en el hígado, en el testículo y en el cerebro. Las lipoproteínas, factores de riesgo vasculares emergentes, tenemos, inhibe la fibrinolisis, favorece la migración y proliferación de las células musculares lisas de la pared arterial, estimula la producción del inhibidor del activador del plasminógeno, formación de células espumosas por oxidación del núcleo lipídico, captando como receptores el Schamlinger de macrófagos. Y la lipoproteína postprandial eleva los triglicéridos tras una ingesta de grasa. Procede tanto en un defecto en el aclaramiento de las lipoproteínas sintetizadas tras la ingesta como de una sobreproducción de lipoproteínas ricas en triglicéridos por el hígado. ¿No? Acabamos ahorita, no se preocupe. La lipoproteína postprandial, la elevación de las lipoproteínas ricas en triglicéridos como kilomicrones y la LDL, sus remanentes juntos a un estado de estrés oxidativo, son los principales mecanismos que podrían explicar ese estado metabólico. Los elevados valores de triglicéridos postprandiales están relacionados con enfermedad coronaria, arterial en sujetos diabéticos y no diabéticos, marcando incremento del estrés oxidativo y el deterioro en la función endotelial, efectos que son mayores en pacientes con diabetes tipo 2. Bueno, eso es todo lo referente a lípidos. ¿No?